A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si el simple hecho de caminar fuera en realidad un acto filosófico de una profundidad increíble? Hoy vamos a ver cómo dos pensadores que no podrían estar más separados por el tiempo y la distancia llegaron a la mismísima verdad, simplemente poniendo un pie delante del otro. Caminar, la verdad es que es algo que damos por hecho, ¿no? Es casi tan automático como respirar. Es como un ritmo mecánico que nos lleva por la vida, y la mayoría de las veces ni siquiera nos paramos a pensar en el poder que tiene. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si ese gesto tan, pero tan básico, fuera en realidad una forma de revelarse, una herramienta, una llave, digamos, para descubrirse y alcanzar una libertad de verdad? Porque para dos pensadores de mundos completamente distintos, caminar lo fue todo. De verdad que sus mundos no podían ser más diferentes, pero fue el camino lo que los conectó, lo que los llevó a un punto de encuentro filosófico que es, bueno, sorprendente. Miren, por un lado tenemos a Henry David Thoreau. Estamos en los bosques de Nueva Inglaterra a mediados del siglo XIX. Y por el otro, casi 80 años más tarde nos encontramos con Fernando González, nada menos que recorriendo a pie los Andes de Colombia. O sea, dos escenarios, dos épocas, pero la búsqueda era la misma. Y aquí está la primera gran conexión entre ellos. Para los dos, caminar era un acto de rebeldía, de puro desafío. Era su forma de darle la espalda a una sociedad que, ellos sentían, los estaba ahogando, los tenía metidos en una jaula de reglas y convenciones. Thoreau, por ejemplo, lo dice sin pelos en la lengua. Para él, caminar no era un hobby, para nada. Era una declaración de principios en toda regla. Estaba escogiendo lo salvaje por encima de lo civilizado, que para él ya se había convertido en una prisión. Y del otro lado, en González, se siente el mismo eco, la misma frustración. Se daba cuenta de que la gente a su alrededor solo entendía el caminar con un fin práctico, ¿no? O sea, vas a la oficina, vas al mercado, pero la idea de caminar por un fin interior, por algo espiritual, eso le sonaba a una completa locura. Entonces, para ponerlo en claro, Thoreau está huyendo de una civilización que, en sus palabras, nos domestica, que nos arranca nuestra esencia más salvaje. Y González, bueno, él escapa de una sociedad que veía como clerical, sedentaria, hipócrita, una sociedad con miedo al cuerpo, a la alegría más física. Al final del día, los dos caminaban para alejarse de algo. Ahora, lo verdaderamente fascinante viene ahora, y es ver cómo cada uno transformó este escape, este acto de caminar, en todo un método filosófico. No se trataba solo de caminar y ya. Ellos se pusieron a pensar, a teorizar sobre el arte de caminar. Thoreau, por ejemplo, inventa una palabra, el saunterer. Y ojo, no es un simple caminante o un paseante, es algo más. Es casi como un caballero andante, un peregrino que no tiene un hogar fijo, y cuya tierra santa es la naturaleza salvaje misma, así, con mayúsculas. Y fíjense en esta cita, que lo deja clarísimo. Para ser un saunter, según él, había que estar dispuesto a dejarlo todo, familia, amigos, todo. Es un compromiso radical absoluto con la libertad, que implica cortar con todos los lazos sociales. Ahora vámonos con González, para ver su propuesta. Para él, la palabra mágica es ritmo. No se enfoca tanto en el destino, en a dónde se va, sino en el cómo. Se trata de encontrar esa cadencia personal, ese pulso vital que nos pone en armonía con el universo. Y que quede claro, para González esto del ritmo no era una idea más, no, fue la gran revelación de su viaje, la idea que dio origen a su libro. Se convirtió, como él mismo dice, en la columna vertebral moral de toda su aventura. Imagínense la importancia. Entonces, ¿qué es lo que encuentran en el camino? Bueno, al caminar, los dos descubren ideas filosóficas clave, las que terminarían definiendo todo su pensamiento. Y lo más importante, estas ideas no nacieron en un escritorio, rodeados de libros, sino ahí fuera, en el sendero. De Thoreau nos llega quizás su conclusión más famosa y potente. Dice que la preservación del mundo está en lo salvaje. O sea, la naturaleza salvaje no es un enemigo que hay que dominar, sino todo lo contrario. Es la fuente de la vida, la salvación del mundo. Es una paradoja tremenda. La civilización necesita justo aquello que se empeña en destruir. Incluso la dirección en la que caminaba tenía un peso simbólico. Para Thoreau, ir hacia el oeste era caminar hacia el futuro, hacia lo desconocido, hacia la naturaleza que todavía no había sido domada. En esencia, era un viaje directo al corazón de la libertad.
González, por su lado, tiene su propio descubrimiento. Él habla de la dis vitae, que es como la fuerza vital. Al caminar, al sentir la tierra, las montañas, los ríos, él percibe una energía que lo impregna todo, que le da vida a todo. Su filosofía es superfísica, es una filosofía que se siente en el cuerpo. Y esta imagen de su firma lo dice todo, ¿verdad? Es como si su filosofía no estuviera escrita solo con tinta en sus libros, sino que estuviera trazada en el propio camino, con sus pies. Es un pensamiento que nace del movimiento, una especie de caligrafía del viaje. Ok, entonces, ¿cuál es el destino final de estos dos senderos? Aunque empiezan en lugares totalmente distintos, en el fondo, el destino era el mismo, encontrarse a uno mismo, un encuentro profundo con el propio ser. A ver, si lo resumimos, queda algo así. Para Thoreau, la meta es doble: reconectar con lo salvaje que está allá afuera, pero también con lo salvaje que llevamos dentro. Y para González, la meta es quizás más directa, más interna: ser enérgicamente lo que somos. ¡Qué frase! Es un llamado a ser auténticos hasta la médula, a sacar lo que realmente somos. Y yo creo que ese es el gran legado que nos dejan, la idea de que el verdadero conocimiento, la sabiduría de verdad, no está encerrada en bibliotecas o aulas, está en la experiencia directa, en el cuerpo sintiendo y moviéndose por el mundo. Es una filosofía para vivirla, no solo para leerla. De hecho, otra parte, que es el nombre de la corporación que cuida la obra de González, simboliza justo eso. Es una invitación a que cada quien busque esa otra parte, ese camino propio que nos define y sobre todo que nos hace libres. Al final, la lección que nos dejan es bastante simple, pero muy potente. La aventura más grande no está en irse a tierras lejanas. A veces, el territorio más salvaje e inexplorado está justo debajo de nuestros pies. No importa si es un bosque o el pavimento de una gran ciudad. Y con esto cerramos dejando una pregunta en el aire. Porque seamos sinceros, todos seguimos caminos ya trazados, ¿no? Por costumbre, por miedo, por lo que sea. La filosofía de estos dos caminantes nos lanza un desafío. ¿Qué pasaría si tan solo por un instante nos atreviéramos a tomar un desvío, a salirnos del sendero? Por allá en 1851, Thoreau lanzó una idea radical. La salvación se encuentra en algo muy simple: caminar. Su manifiesto era sencillo: defender la libertad absoluta y vernos como parte de la naturaleza misma. Y aquí redefine lo que es caminar. Introduce al Saunterer, un peregrino que va a Tierra Santa. Una cruzada personal, un peregrinaje para reconquistar esa Tierra Santa que llevamos dentro. Pero, a ver, ¿para qué caminar? Ojo, no era para hacer ejercicio, como tomarse una pastilla. No, para nada. Para él era la gran aventura del día, el evento principal de su vida. Su receta para la salud y el espíritu: fácil, caminar al menos 4 horas al día, todos los días. Se preguntaba cómo la gente que trabajaba en tiendas aguantaba todo el día encerrada sin más. Para él, había 2 caminos: el del caminante libre y el del ciudadano, atado a la rutina. Thoreau sentía como un magnetismo que lo jalaba en una dirección muy específica, hacia el oeste. Él decía que al este vamos para repasar la historia, pero al oeste caminamos hacia el futuro. Entonces, el este era el pasado. El oeste, en cambio, era la aventura y lo desconocido. Y esto nos lleva al punto clave. Para Thoreau, el oeste no era otra cosa que lo salvaje. Y en esa naturaleza salvaje, argumentaba, está la clave para preservar el mundo. Casi nada. De la naturaleza, de los bosques, viene lo que nos fortalece. Es la materia prima de la vida. Para él, la vida está totalmente alineada con lo salvaje. Lo más vivo es lo más indómito.
Así que, la esperanza no se encuentra en los jardines perfectos ni en los campos cultivados. No, él la encontraba en los pantanos, esos lugares impenetrables, salvajes, y que parecen no servir para nada. Al final, toda su filosofía se resume en algo simple pero radical. Lo bueno es salvaje y libre. Si caminar es un peregrinaje, la pregunta que queda flotando es, ¿dónde está nuestra Tierra Santa? En 1929, un filósofo colombiano publica un libro sobre un viaje a pie cruzando los Andes. Pero no se trataba solo de caminar. Era, más bien, una exploración filosófica. El autor, Fernando González, y un amigo decidieron ir de Medellín al Pacífico, así, caminando. Era su forma de escapar de una sociedad que consideraban estancada, hipócrita y sin espíritu. Criticaba esa cultura del miedo al cuerpo, que celebraba una vida quieta, casi reprimida. Claro, para muchos, caminar no tenía sentido. Lo vieron como una locura, no un descubrimiento. Pero en el camino pasó algo que lo cambió todo. Un encuentro con una anciana. Y esta simple frase se volvió la idea central, el corazón de todo el libro. González lo llamó ánimo, esa fuerza vital que nos define entre el éxito o el fracaso. Según él, es esta fuerza interna, no las ideas, la que de verdad moldea nuestra realidad. En su viaje, también vio nacer a un nuevo tipo de persona, el hombre que hace fortuna. Este hombre moderno se movía con un nuevo código moral, uno de pragmatismo y finanzas. Era como un joven cazador. Sus virtudes no eran más que herramientas para hacer dinero. La paciencia, por ejemplo, ya no era una virtud, era solo un método para tener éxito. Al final, el viaje le reveló una teoría universal sobre qué nos ha movido siempre. Todo se reduce a 3 motores primarios: hambre, amor y miedo, nada más. A ver, pensemos. El hambre nos hizo caminar erguidos y así liberamos las manos para crear. Luego, el amor, el instinto de procrear, dio origen a la familia y de ahí a las naciones. Y finalmente, el miedo, el terror a la muerte y a lo desconocido. De ahí nació la religión. La pregunta que él dejó en 1929 sigue en el aire. ¿Es esto todo lo que nos mueve?